¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de nuestro curso de puesta a tierra. Bueno, ya vimos estas pequeñas gráficas con cómo se comportaba la resistividad del terreno en base a la humedad y también en base a la temperatura. Vimos cómo si teníamos una muy baja temperatura y había una congelación, la resistencia aumentaba. Conforme aumentaba la temperatura disminuía, pero cuando ya las temperaturas eran muy elevadas, las moléculas del suelo comenzaban a evaporarse, las moléculas de agua, y la resistencia aumentaba. Lo mismo aquí, vimos que cuanto más humedad hay, menos va a ser la resistencia. Que vimos también la resistividad del terreno, es importante el tipo de suelo, el porcentaje de humedad, los químicos, el grado de compactación, también la estratificación, el grado de salinidad. Todos esos puntos importantes hemos visto en la entrega anterior. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta entrega? Vamos a borrar la pizarra y vamos a llegar a ese punto en el cual nosotros queríamos centrarnos. ¿Cuál es? Acá tienen el terreno, acá tienes una jabalina, acá tienes la otra, ahí están, y acá hay una distancia de separación, ¿no? Ahí está, más o menos estamos dibujando ahí. Eso es lo que nos vamos a centrar en este momento. Perfecto. ¿Qué es lo que yo sé? Por ejemplo, que mi resistencia es resistividad diferencial de x dividido entre 2pi por x cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? La integral. Esto ya lo hemos visto en entregas anteriores. La resistencia de nuestra dispersión va a ser resistividad sobre 2pi que sale. Esto es constante, lo sacamos. Nos queda la integral desde un punto 1 hasta la distancia D. Recuerden ustedes, tomo una en alta tensión, voy a analizar el potencial que le va a dar a esta distancia a la otra. Muy bien, entonces lo pongo desde un punto x1 hasta D. ¿Qué cosa? El diferencial de x sobre nuestro x cuadrado que tenemos ahí. Perfecto, vamos a integrar. Yo creo que la integral es bastante sencilla, no sé si recuerdan ustedes, esto es como x a la menos 2, le sumamos 1 y nos quedaría x a la menos 1, lo dividimos entre el valor del exponente que nos ha quedado. ¿Qué tendríamos al otro lado? Entonces vamos a tener, le vamos a poner así, resistividad 2pi, adentro x a la menos 1, lo voy a poner así, dividido entre ese menos 1, evaluado entre quienes, x1 y el d. Perfecto, esto es una diferencia, resistividad sobre 2pi, y ahí va la diferencia. El primero sería 1 sobre d con el signo negativo, menos con menos se hace más, y nos quedaría de esta forma, 1 sobre xu. Por lo tanto, eso sería resistividad sobre 2pi, 1 sobre x1 menos 1 sobre d. Perfecto. Ya tenemos, ¿qué cosa? Nuestra resistencia. Ahora sí, imaginemos que tenemos un punto A y un punto B. Si tuviéramos un punto A y un punto B, ¿cómo sería? Tendríamos la resistencia en B, la resistencia en A. ¿Cuál sería nuestra resistencia en B? Sigamos la fórmula que ya tenemos ahí. 2pi, 1 sobre una minúscula sobre 1 sobre un B. Y aquí también tendríamos resistividad sobre 2pi, 1 sobre el A menos 1 sobre el A mayúscula. Ahí está. Si yo quiero tener la resistencia entre dos puntos, entre A y B, tendría que hacer la resta nada más. Resistencia entre B y A vendría a ser resistividad sobre 2pi, y acá tendríamos que hacer la resta entre ambos. Primero el menos el, entraría el signo por el de acá y nos quedaría 1 sobre A menos 1 sobre B. De esa forma ya tenemos nosotros nuestra resistencia. Perfecto. Si yo quiero la diferencia de potencial, ¿por qué es lo que quiero? Tengo un punto y otro punto, quiero la diferencia de potencial entre ellos. Para encontrar la diferencia de potencial, muy sencillo, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por mi corriente de defecto. Entonces, ese potencial crítico que yo voy a tener va a ser la corriente de defecto
multiplicado por mi resistencia, la delta. Ahí está. Ya tenemos entonces la idea, creo, clara. Nos quedaría al final esto igual a ¿quién? A la corriente de defecto, resistividad sobre 2pi por 1 sobre A menos 1 sobre B. Ahí está. Ya tenemos nuestra tensión ahí. ¿Qué es lo que podríamos hacer? El valor de B. Miren, punto cercano, punto lejanos. Entonces podríamos hacer que este señor se vaya. Un punto lo vamos a hacer tender al infinito. 2 puntos. 1, 2, diferencia de potencial. Lo voy a hacer tender al infinito. Me va a quedar entonces aquí resistividad sobre 2 veces pi por A. Ahí está. Solamente nos vamos a concentrar en ese punto. Perfecto. Entonces ya tenemos ese valor de A. ¿Qué va a ser ese valor de A? Pues voy a tomar justamente que calce desde el punto a este punto. El valor de A. El otro, ahí está. Entonces, esto de aquí. El valor de A va a ser para mí D. Entonces agarro acá y digo lo siguiente. Ya. Entonces voy a poner lo siguiente acá. Mi tensión va a ser acá. Corriente de defecto, resistividad sobre 2pi A. Agarro acá y digo lo siguiente. Muy bien, yo podría poner como A la corriente de defecto, resistividad sobre 2pi, tensión crítica. Habíamos hablado de este señor como 1000, ¿verdad? Como máximo 1000. Entonces, ¿qué pasa si es menos de 1000? 900, 500, ¿cómo va a ser ese valor de A? Va a ser mayor. Entonces, lo que yo necesito, quiero que vean aquí, ese valor de A, si yo le pongo 500, va a ser más grande, una distancia mayor, por lo tanto, yo podría poner ese 1000 acá. ¿Dónde lo pongo ahora? A ver, vamos borrando, creo, un poco la pizarra, sí, vamos a borrar la parte superior, ahí lo vamos a colocar, ¿sí, señores? Lo vamos a poner acá arriba. Vamos a borrar esta parte de acá. Entonces, yo digo lo siguiente. El máximo valor es 1000. Podría ser 500, podría ser 400, ¿qué va a pasar? Aumenta él. Cuando menos este de acá, aumenta. Por lo tanto, yo este valor, digo, la distancia D va a ser mayor que la corriente de defecto multiplicado por la resistividad dividido entre ¿quién? 2pi por 1000. Ahí está. Ya tenemos entonces nosotros cómo calcular la distancia de separación entre los puntos de nuestras picas o jabalinas o electrodos, como nosotros le querramos llamar. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? A la corriente de defecto. Vamos a también calcular entonces la corriente de defecto. ¿Cómo la vamos a hacer variar? Y en base a la resistividad que tenemos aquí y este valor que es constante, vamos a encontrar valores adecuados para la separación entre ambas. Entonces no va a ser 3 metros, no va a ser 5 metros, podría ser menos, podría ser más. ¿De quién depende? De la corriente de defecto que nosotros vamos a tener y de la resistividad del terreno. Eso lo vamos a ver en la siguiente entrega. Un abrazo.